Ok, listo. Muchas gracias. Muchas gracias en primer lugar al Instituto Superior de Gestión Pública y Empresarial por su amable invitación. Soy Álvaro Cuba, abogado asociado del estudio Payet Rey Cao y Pérez en el Departamento de Arbitraje. Mi práctica se especializa principalmente en arbitrajes comerciales y arbitrajes de inversión y también consultas sobre derecho civil. Soy abogado, soy adjunto de docencia en la Pontificia Universidad Católica del Perú y en la Universidad del Pacífico, en los cursos de análisis económico del derecho, seminario de litigación eh, y procesal en litigación oral y, comunicación jurídica eficaz. Bien, el día de hoy me han invitado gentilmente a dar una exposición sobre un tema vinculado a mi práctica. Y he decidido dar un tema, exponer el tema relacionado a algunos apuntes sobre el árbitro de emergencia, que es una figura que en los últimos años ha tenido bastante importancia y crecimiento en el mercado peruano. Entonces, primero voy a compartir mi pantalla para, para proyectar un pequeño PowerPoint. A ver, ahí, listo. Voy a tocar algunos puntos bien concisos. Trataré de ser lo más práctico porque bastantes ya sabemos de qué va el, el procedimiento de un árbitro de emergencia. Así que voy a tratar de tocar algunos puntos bien prácticos que, que suelen ser bastante importantes en, en muchos arbitrajes. Primero, voy a dar una breve introducción sobre qué son estas medidas de emergencia dictadas por un árbitro de emergencia. Y es que un problema bastante, que ocurría bastante, era qué ocurre antes de que el tribunal arbitral se constituya. Porque una de las premisas, creo que, del arbitraje es básicamente que la gente quiere evitar el poder judicial. Es una suerte de que se le trata de otorgar al árbitro un monopolio para dirimir la controversia, ¿no? Pero el tribunal, su minuto uno es desde que se constituye, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre hasta antes de la constitución del tribunal arbitral cuando hay situaciones de emergencia que las partes necesitan que un tribunal se pronuncie? Y esto se presenta de distintas maneras, ¿no? Impedir que una carta fianza se ejecute, pedir la renovación de una carta fianza, distinto tipo de garantías, en fin, distinto tipo de situaciones, que se preserve el status quo, en fin, diversas situaciones que las partes en situaciones de urgencia necesitan. Y en esos casos, lo que ocurre hasta el día de hoy es que las partes recurren al, al Poder Judicial, recurren ante un juez y hasta antes de la constitución del Tribunal Arbitral solicitan al juez dictar una medida cautelar. ¿Por qué recurren al juez? Por distintos motivos, pero un poco aterrizándolo a este punto, es porque no tienen a un tribunal arbitral constituido y necesitan un tribunal para dictar este tipo de medidas. Entonces es ahí un poco donde aparece la figura del árbitro de emergencia, porque este árbitro de emergencia trata, ¿no?, de rescatar el consentimiento de las partes. ¿Y cuál es el consentimiento de las partes? Básicamente, ir a un arbitraje. ¿Y por qué rescata este consentimiento? Porque se estipula la figura de un árbitro. En vez de ir donde un juez, que es lo que las partes, al pactar su cláusula arbitral, quisieron evitar, se pone la figura del árbitro de emergencia. Como su nombre lo indica, ante una emergencia, que es esta situación de urgencia que las partes necesitan y para eso necesitan una medida cautelar,
se crea la figura del árbitro de emergencia, ¿no? A falta de un tribunal arbitral constituido, se va o se recurre al árbitro de emergencia. Entonces, para ese tipo de situaciones está pensado esta figura del árbitro de emergencia. Y es redundante con lo que he indicado, pero solamente para precisar que este árbitro de emergencia emite medidas cautelares. Y obviamente el árbitro de emergencia es designado en muchos procedimientos por la Corte de Arbitraje. Bueno, en la Cámara de Comercio, voy a hablar específicamente del caso peruano, pero por ejemplo acá en la Cámara de Comercio de Lima, recientemente en AmCham, su nuevo reglamento de arbitraje ya prevé al árbitro de emergencia o la católica, ya la corte de arbitraje es quien designa a este árbitro de emergencia. Y este árbitro de emergencia no es el tribunal arbitral, es alguien distinto a quien va a constituirse como el tribunal arbitral. Y justamente emite su decisión en forma de una orden, ¿no? No emite un laudo, emite en forma de orden. Esa es un poco la característica logística de la forma de la decisión emitida por el tribunal, por el árbitro de emergencia. Y tres, voy a lo que había dicho, en Perú lo regula la Cámara de Comercio de Lima, desde su reglamento del 2017, lo regula recientemente AmCham, con su reglamento que va a entrar en vigencia a partir del 2021, en julio de 2021, y la Universidad Católica. Cada reglamento de arbitraje tiene un poco la facultad de dar los requisitos que más se acomoden, pero creo que la práctica arbitral internacional y cómo los reglamentos de arbitraje peruanos han seguido es básicamente ante tres supuestos en los cuales se excluyen las disposiciones sobre el árbitro de emergencia. Primero, cuando el convenio arbitral se suscribe antes de la entrada en vigencia del reglamento de arbitraje. Segundo, cuando hay una exclusión previa de las disposiciones del árbitro de emergencia. Y tercero, cuando el Estado es parte del arbitraje y no existe un sometimiento expreso a estas reglas del arbitraje de emergencia. Yo me quiero concentrar en el segundo, un poco vinculado a estos problemas eh, prácticos del arbitraje de emergencia. Quiero detenerme un rato en este tipo de exclusión. Porque ¿cuándo se da una exclusión de las disposiciones del árbitro de emergencia? Y mal que bien, pueden haber dos tipos. Una exclusión expresa y una exclusión implícita, ¿no? Un poco cómo uno puede entender este tipo de exclusión. Algunos reglamentos de arbitraje prevén el tipo de exclusión expresa, ¿no? Y por escrito, ¿no? Por escrito yo debo prever la exclusión del arbitraje de emergencia, del árbitro de emergencia. Porque las disposiciones del árbitro de emergencia son opt-out, es decir, yo debo pactar en contra para que esas disposiciones no me sean aplicables. Ese es en el tema de la exclusión expresa. Pero hay algunos casos donde se ha discutido la figura de la exclusión implícita, ¿no? Es decir, las partes no han dicho nada, pero por inferencias de cláusulas contractuales o actos de las partes, se puede concluir que las partes han excluido estas disposiciones del árbitro de emergencia. Y me voy a detener en uno, que son los dispute boards o las juntas de resolución de disputas, no es otra opción en español. Y cuando, a ver, primero, ¿a qué me refiero con estos dispute boards o juntas de resolución de disputas? Hay algunas cláusulas arbitrales que prevén la posibilidad de que antes de recurrir a un arbitraje, la disputa pueda ser resuelta mediante otro mecanismo, procedimiento entre las partes. Por ejemplo, la conciliación, por ejemplo, la Junta de Resolución de Disputas, que es Anti-Dispute Board, y así hay diversos tipos. La pregunta es, y muchas veces pasa, que los Dispute Boards, Junta de Resolución de Disputas, tienen la facultad para emitir medidas cautelares, ¿no? Por ejemplo,
el reglamento en la Cámara de Comercio Internacional faculta a estas juntas de resolución de disputas a dictar medidas provisionales. La Universidad Católica tiene reglas que implícitamente, por ejemplo, te indican que la Junta de Resolución de Disputas también tienen esta facultad de dictar medidas provisionales. Entonces, ¿qué ocurre cuando las partes en su cláusula arbitral pactan a los dispute boards u otro mecanismo prearbitral que tenga la facultad de dictar medidas cautelares? Y ahí ha surgido una pequeña discusión sobre, y eso tiene un tema muy práctico, ¿no? Porque eso muchas veces va a impactar en cómo yo pueda iniciar este procedimiento ante el árbitro de emergencia. La Cámara de Comercio Internacional, en su guía de la Secretaría, en el año 2012, que es algo recogido en el Task Force del 2019, un poco ha tratado de aclarar, pero indica que básicamente es una exclusión implícita. Ya el reglamento, ojo, de arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional se ha modificado y ha derogado un poco esta, esta posibilidad de que se excluya el procedimiento de árbitro de emergencia ante un mecanismo similar, como por ejemplo el Dispute Board. Pero hay otros reglamentos que mantienen esta problemática, ¿no? Porque la CCI recién lo ha modificado en el 2021, un poco ha sacado esta disposición. Entonces, pero por ejemplo, AmCham, que justo hace unas horas vi su reglamento, permite la exclusión, pero no te dice si es explícita o implícita. Entonces, así como hay distintos reglamentos de arbitraje que obviamente no se han actualizado y que pueden tener estos problemas. La CCI en su momento dijo que pactar un procedimiento, un mecanismo prearbitral y que tenga la facultad de dictar medidas provisionales o cautelares puede ser considerado como un implied opt-out, ¿no? Una exclusión implícita, ¿no? Y por lo tanto, en esos casos, las normas o disposiciones sobre el árbitro de emergencia no serían aplicables. Y esto es muy interesante porque ¿qué ocurriría en la práctica? ¿No? Si yo pacto un dispute board u otro mecanismo prearbitral que tenga la facultad de dictar medidas cautelares, eso me impediría ir a un árbitro de emergencia y solicitar una medida cautelar. Y aquí pueden surgir varios problemas, ¿no? Pero creo que hay distintas cuestiones que uno debe evaluar en este caso. Porque bastantes normas de los reglamentos de arbitraje prevén estos mecanismos prearbitrales cuando, en otras palabras, sean una suerte de un bien sustituto de las normas del árbitro de emergencia. Es decir, que satisfagan en igual medida las exigencias que tengan los usuarios del arbitraje ante un árbitro de emergencia y ante este procedimiento prearbitral que tiene la facultad de dictar medidas cautelares. Es decir, para yo analizar si estoy impedido de iniciar un procedimiento ante un árbitro de emergencia, por esta causal, debo evaluar si el otro procedimiento prearbitral, por ejemplo, prearbitral, no, previo al arbitraje, tiene las mismas facultades y garantías que un árbitro de emergencia. Y esa es una cuestión muy importante, porque ante una situación de urgencia, muchas veces el dispute board no es la mejor solución. Y justamente el árbitro de emergencia es una mejor solución. Y creo que pueden haber muchas razones. Y voy a detallar algunas. Las decisiones del dispute board o algún mecanismo prearbitral carece de lo que se llama enforceability, ¿no? No tienen esa posibilidad de ejecución como una medida de emergencia de un árbitro de emergencia, ¿no? Porque usualmente se considera a las decisiones del dispute board, por ejemplo, como un acto meramente contractual.
las partes han acordado eso, y más allá del impacto que pueda tener en las partes, no tiene mucha ejecución. O sea, imaginemos acá en Perú solicitar a un juez la ejecución de una decisión dictada por una junta de resolución de disputas. Es un poco complicado, ¿no? Que un juez, por ejemplo, acepte este tipo de ejecución. Entonces, creo que ese es un primer punto bien importante evaluar, ¿no? Porque, por ejemplo, si yo quiero impedir que una carta fianza se ejecute, por ejemplo, va a ser muy importante, claro, si yo voy donde el dispute board, bueno, me puede dar la razón, pero al fin y al cabo, eso va a valer en el papel, porque si yo lo quiero ejecutar ante un juez, va a ser muy complicado que, que reciba una protección. Y eso, por ejemplo, puede ser homologado ante un tribunal arbitral, en fin. En cambio, la decisión de un árbitro de emergencia tiene un poco más de chance de ser homologado por un tribunal arbitral o un juez. Entonces, creo que un primer aspecto nuevamente a evaluar es este, ¿no? Si este mecanismo prearbitral es un adecuado o un bien sustituto del procedimiento ante el árbitro de emergencia. ¿Por qué? Porque precisamente yo, para entender que las partes han excluido las normas sobre árbitro de emergencia, debo entender que las partes tienen un sustituto. Justamente por eso lo excluyo, ¿no? Porque las partes ya han pactado algo similar. Entonces, bueno, las partes lo han excluido implícitamente. Pero ¿qué ocurre cuando hay un procedimiento prearbitral que no satisface las mismas exigencias, que no tiene las mismas garantías? Es sensato pensar, y es razonable, que no es una exclusión implícita a las normas sobre el árbitro de emergencia. Otro punto que creo que es muy importante a tomar en cuenta, que es que la naturaleza del dispute board, por ejemplo. Me quiero concentrar en el dispute board. Que en el caso del dispute board, usualmente es un procedimiento muy técnico. O sea, las controversias que se resuelven son de naturaleza muy técnica. Y por lo general está compuesto por ingenieros, algunas veces economistas, técnicos principalmente. Y claro, un árbitro de emergencia, salvo excepciones, suele ser un abogado. El tribunal arbitral, nuevamente, salvo excepciones, suele ser compuesto por abogados. Entonces, creo que este es otro indicio que muestra que el dispute board no es un adecuado sustituto de un árbitro de emergencia. Porque ante una controversia o una medida cautelar que se quiera solicitar, pero que sea de naturaleza legal, por ejemplo, un tema relativo a una carta fianza, un dispute board, claro, me puede dar una medida cautelar, pero al fin y al cabo no satisface mis exigencias, porque justamente por carecer de formación legal es que yo tengo el derecho de recurrir a un árbitro de emergencia. Y ese árbitro de emergencia, por ser abogado, tiene la capacidad para darme una medida de emergencia más satisfactoria, ¿no? Y cuando digo más satisfactoria es que más conforme a derecho. Entonces creo que este es otro punto bien importante. Y otro punto también bien importante es un poco yendo a la razón de ser del, de las normas sobre del árbitro de emergencia, que es que el árbitro de emergencia, al ser de emergencia, eh, se caracteriza por el tiempo, muy reducido. Y este tiempo muy reducido, por ejemplo, algunos reglamentos arbitrales ponen 15 días hábiles de plazo, pero en la práctica usualmente, por ejemplo, la CCI, en un reporte que sacó en el 2019, te dice, ¿no?, que usualmente el plazo que se toma es más de 24 días, pero bueno, es un plazo corto en comparación a lo que puede dictar un juez, por ejemplo. Entonces, el procedimiento, por ejemplo, un dispute board, un mecanismo prearbitral, suele ser mucho mayor. Suele ser de 60 días, que, digamos, siendo muy buena gente. Y esto en la práctica ni siquiera se puede cumplir. Entonces, esa es otra gran diferencia, ¿no? Que el dispute board, por ejemplo, tiene un tiempo que dura su proceso, que es mucho más largo en comparación al árbitro de emergencia.
Y eso nuevamente nos da un indicio de que el procedimiento ante el árbitro de emergencia tiene exigencias que no pueden ser reemplazadas por un mecanismo prearbitral, por el tiempo del proceso. Si yo tengo una situación urgente que amerita el dictar una medida cautelar, tengo el derecho de ir ante un árbitro de emergencia y sin perjuicio del procedimiento que yo tenga ante un dispute board. Entonces, creo que estas cuestiones a evaluar son bien importantes al momento de yo tener una intención de iniciar un procedimiento ante un árbitro de emergencia, pero en mi cláusula arbitral tengo como mecanismo prearbitral el dispute board o la junta de resolución de disputas. ¿Y por qué lo digo? Porque el reporte de la CCI ha indicado también que una, una controversia, una de las controversias más sonadas en temas de jurisdicción o de admisibilidad ha sido ¿no? Cuando hay procedimientos prearbitrales acordados, ¿qué ocurre si ese acuerdo me impide mi derecho de iniciar un procedimiento ante un árbitro de emergencia? Entonces creo que estos son aspectos que hay que tener muy presentes. Y también surge otra duda sobre cómo compatibilizar las disposiciones sobre el árbitro de emergencia con el mecanismo prearbitral. ¿Y a qué me refiero? Porque usualmente los reglamentos de arbitraje ponen un plazo para, por ejemplo, tras la emisión de la decisión del árbitro de emergencia, tengo un plazo para yo iniciar mi arbitraje y presentar mi solicitud de arbitraje. Entonces, imaginemos, correcto, tengo el derecho de iniciar mi procedimiento ante un árbitro de emergencia. ¿No? Ya lo tengo mi derecho, ya lo tengo el derecho. El árbitro de emergencia me da la razón, me dicta una medida cautelar. Pero ¿qué pasa, ¿no? Con el procedimiento prearbitral que está en curso, imaginemos? Y nuevamente voy al tema de la demora, ¿no? Porque usualmente estos procedimientos prearbitrales demoran 60 días, no sé cuántos meses que pueda demandar. Entonces, ¿qué ocurre? Por ejemplo, estoy en el día 30, pero el reglamento de arbitraje me exige de una vez meter mi petición de arbitraje, porque ya se dictó la medida de emergencia del árbitro de emergencia. En ese caso, el reporte también de la CCI 2019 te sugiere, a modo de recomendación, dos cosas. Tú opta por cualquiera que sea. Primero, que le pidas al árbitro de emergencia una extensión del plazo para iniciar el arbitraje. Básicamente estará fundamentado en el hecho de que tengo un procedimiento prearbitral acordado, que aún lo tengo que finalizar, y claro, si inicio el arbitraje sin haber finalizado el procedimiento prearbitral acordado, le doy un argumento a la otra parte, ¿no? Porque la otra parte va a decir, tus pretensiones, o bueno, la demanda, o el tribunal arbitral, carece de, digamos, jurisdicción, no es admisible. ¿Por qué? Porque no has agotado las vías previas al arbitraje. Has iniciado el arbitraje sin haber finalizado el dispute board o la junta de resolución de disputas. Entonces, una opción, ¿no? Para tutelar el derecho de la parte interesada es una extensión del plazo para iniciar el arbitraje. Y otra opción es que la parte interesada no le pide un plazo al árbitro de emergencia, inicie el arbitraje, pero inmediatamente pida su suspensión. Yo creo que van un poco como plan A o plan B, ¿no? Creo que como plan A es bueno pedir al árbitro de emergencia y decirle, quiero una extensión, dame una extensión de plazo para yo iniciar el arbitraje, porque si lo inicio, puedo tener un problema en mi arbitraje, porque no he terminado el procedimiento ante el dispute board. Pero si me rechaza esa extensión de plazo, tengo un plan B. Es decir, iniciar mi arbitraje, pero inmediatamente solicitar la suspensión. ¿Y cuándo se levantaría esta suspensión del arbitraje? Cuando finalice el procedimiento ante el dispute board. Creo que esto es un poco
los mecanismos sobre cómo poder compatibilizar las normas o el procedimiento ante el árbitro de emergencia con un mecanismo prearbitral, como el de la Junta de Resolución de Disputas. Creo que con estos mecanismos, una vez superado el incidente, ¿no? Y que el árbitro de emergencia dicta que tengo el derecho de solicitar una medida de emergencia pese a un procedimiento prearbitral, estas dos medidas permiten compatibilizar todas estas discusiones que estoy indicando. Ahora, quiero pasar a otro punto, que son las cuestiones de jurisdicción y de admisibilidad. Brevemente, quiero tocar estos puntos que son bien importantes a la hora de, cuando un árbitro de emergencia evalúa estos temas. Y un poco este reporte de la CCI sobre el árbitro de emergencia del 2019 y evalúa varios puntos. Uno de esos, por ejemplo, es el que ya toqué hace un momento. Pero hay otros dos puntos que me parecen bien interesantes. Es que cuando se plantea una medida de emergencia, el árbitro de emergencia debe evaluar si tiene jurisdicción para dictar esa medida de emergencia. Y uno de los problemas que enfrenta su jurisdicción es el hecho de que se solicita una medida de emergencia contra una parte no signataria. Y uno de los requisitos precisamente que solicitan la gran mayoría de reglamentos de arbitraje es que haya la existencia de un convenio arbitral y que uno firme el convenio arbitral, que esté dentro del ámbito de aplicación, ¿no? De que pide el reglamento de arbitraje. Pero la tendencia, por ejemplo, de la CCI, según este reporte del año 2019, ha sido rechazar las medidas de emergencia cuando se plantean contra una parte no signataria. Es decir, solamente aquella parte que expresamente haya firmado la cláusula arbitral, sea por cualquier medio que emita la ley de arbitraje, solamente contra esas partes, la tendencia ha sido hacer, digamos, no trabar, no tener un problema de jurisdicción en ese caso. Entonces creo que los árbitros de emergencia tienden a evitar estos problemas, ¿no? O sea, estos problemas de jurisdicción que son de la competencia por el competence del propio tribunal arbitral, ellos prefieren no meterse y solamente van a dictar medidas de emergencia ante partes que claramente son partes de la cláusula arbitral, son partes signatarias. Cuando están ante casos de partes no signatarias, hay una tendencia de no meterse a ese tema, ¿no? Y hay otro punto que, que no es tan debatible, porque los reglamentos de arbitraje eh, sí lo prevén, solo que se pueden generar problemas en la práctica. Ese es el punto. Y es el tema de la jurisdicción compartida con las cortes locales, porque usualmente la gran mayoría del reglamento de arbitraje te dicen, por ejemplo, el reglamento de la CCI, este del 2021 que acaba de salir, dice que, claro, el hecho de yo pedir mi medida de emergencia o tener mi derecho de pedir esta medida de emergencia no precluye mi derecho de solicitar la misma medida, una medida cautelar, ante las cortes locales. Y eso, la gran mayoría de reglamentos de arbitraje que prevén estos procedimientos lo recoge. Entonces, muchas veces, según nuevamente este reporte que les comento de la CCI, el, muchos cuestionamientos a la jurisdicción del árbitro de emergencia ha sido que ya hay una medida cautelar que se está tramitando ante la corte local. Entonces, árbitro de emergencia careces de jurisdicción porque esta medida ya se está solicitando en tu juez local. O, por ejemplo, a la inversa, ¿no? Se solicita a la parte, a la contraparte, o al árbitro de emergencia, que dicte una medida que ordene a la otra parte a no seguir su medida cautelar. ¿Por qué? Porque todo eso se está viendo ante el árbitro de emergencia. ¿Cuál ha sido la tendencia, digamos, rechazar ese tipo de objeciones? Y es respetar un poco el reglamento de arbitraje, ¿no? Y es básicamente que el árbitro de emergencia no tiene una jurisdicción exclusiva, ¿no? Y al no tener una jurisdicción exclusiva,
tengo el derecho de iniciar paralelamente ante un árbitro de emergencia o un juez mi medida cautelar. Pero hay un problema, ¿no?, que puede surgir de esto y que muchas veces es la ejecutabilidad si es que hay medidas cautelares contradictorias. ¿Qué ocurre si yo pido ante un árbitro de emergencia una medida de un tipo y la contraparte va ante el juez y pide la misma medida? ¿Qué ocurre si el árbitro de emergencia dicta una medida de un tipo y el juez dice lo contrario? Pueden haber problemas de contradicción, ¿no? A menos, por supuesto, que el juez diga que carece de competencia porque el árbitro de emergencia está viendo este tema. Pero no debería decir eso. No debería decir eso, porque precisamente hay una jurisdicción, no hay una jurisdicción exclusiva. Entonces, acá puede haber un problema sobre la ejecutabilidad, porque pueden haber medidas cautelares contradictorias y ante una medida de un juez, una orden de un juez y una orden de un árbitro de emergencia, en la práctica, por ejemplo, peruana, tiene más fuerza una orden judicial. Por las razones que ya sabemos, que tiene una mejor capacidad de ejecución, la medida de emergencia, un árbitro de emergencia, incluso la ley de arbitraje permite ejecutar medidas cautelares de tribunales arbitrales. Razonablemente debería incluirse un árbitro de emergencia, pero si un juez es literalista, no debería incluirlo. Pero, digamos, una orden de un juez tiene más soporte de prevalecer, ¿no? Entonces, creo que este es un tema bien importante porque muchos reglamentos de arbitraje eh, permiten esta jurisdicción compartida. Y nuevamente, creo que esto puede traer una serie de problemas relativos a su ejecutabilidad de ambas decisiones, porque pueden ser contradictorias, pero creo que más perjuicio puede causar a la decisión de un árbitro de emergencia. Entonces creo que estas son unas discusiones que usualmente pasan, creo que es bueno tenerlas presentes. Ahora pasaré brevemente a las cuestiones de fondo que se suelen presentar ante estos procedimientos ante un árbitro de emergencia. Y es que los reglamentos de arbitraje no fijan estándares de evaluación ante un árbitro de emergencia. Es decir, a diferencia de las leyes procesales, ¿no?, el Código Procesal Civil peruano, que fija estándares, ¿no?, los requisitos que se deben cumplir para que una medida cautelar sea dictada, los reglamentos de arbitraje no fijan estos estándares. A veces incluso ni siquiera para las medidas cautelares de tribunales arbitrales, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la mayoría de los casos de la Cámara de Comercio Internacional, el árbitro de emergencia ha recurrido a la práctica arbitral internacional, ¿no?, y en menor medida a la lex arbitre, ¿no? Y en el caso peruano, claro, digamos, la ley de arbitraje no fija expresamente estos requisitos, pero usualmente es más o menos unánime de cuáles son estos requisitos. Y en la práctica internacional también son medianamente pacíficos cuáles pueden ser estos requisitos. Entonces, pese a que el reglamento de arbitraje no prevé expresamente estos requisitos, usualmente se recurre a esta práctica internacional, a las fuentes del derecho internacional, y en menor medida la lex arbitre, que en el caso de la ley peruana no hay criterios expresos. ¿Cuáles son? Principalmente los requisitos más comunes, ¿no? La verosimilitud del derecho, en el derecho, el peligro en la demora, y básicamente la ley peruana, por ejemplo, y la práctica arbitral internacional, sugiere que es un daño irreparable, ¿no?, que no sea compensable monetariamente, aunque algunos, por ejemplo, Gallego discuten, ¿no?, si es un daño grave ante el balance de daños, un daño irreparable, pero en el texto, el texto del reglamento de arbitraje, por ejemplo, la Cámara de Comercio de Lima, prevé, ¿no?, daño no compensable monetariamente. Más o menos así la reacción, pero es básicamente daño irreparable. Entonces, ese es un estándar bien alto que la ley modelo de un citral, por ejemplo, también establece. 3, el no prejuzgamiento sobre el fondo de la controversia. Y 4, la proporcionalidad. Entonces, creo que estos son los requisitos más comunes que
que los árbitros de emergencia suelen observar al momento de dictar sus medidas de emergencia. A falta de disposiciones en el reglamento de arbitraje, suelen atender a estos tipos de requisitos comunes. Y finalmente voy a tocar brevemente el tema de la ejecutabilidad de las decisiones arbitrales. Y como les adelanté al inicio, las medidas de emergencia pueden tener algunos problemas de ejecución ante una de las cortes locales. No deberían tenerlas, obviamente, no, porque a ver, si bien digamos, la ley de arbitraje fija o establece los límites de ejecución del juez y dice el juez puede ejecutar decisiones cautelares de tribunales arbitrales y no hace mención a un árbitro de emergencia, razonablemente debería, obviamente, que es lo lógico, ejecutar las decisiones de un árbitro de emergencia. Entonces, digamos, la gran mayoría de reglamentos de arbitraje establecen que las decisiones de emergencia deben ser acatadas por las partes, salvo en cuyo caso que sean incumplidas, se pueden tomar distintas medidas. Por ejemplo, asignar los costos del arbitraje a la parte que incumple, eh, ejecutar órdenes para, ¿no es cierto? Órdenes adicionales para que se cumpla esta medida de emergencia. En fin, se puede recurrir al tribunal arbitral y solicitar que ordene a la parte infiel, digamos, que cumpla la medida de emergencia. Otra opción es que pueda recurrir a las cortes locales, ¿no? Y cumplir esta medida de emergencia, ¿no? Que solicite al juez que ordene la ejecución de esta medida de emergencia. Pero hay un problema que es bien importante, que viene de la práctica y que es sobre cómo, si realmente estas medidas de emergencia están sirviendo a su propósito, ¿no? Porque como les adelanté, estas medidas de emergencia tienen el propósito de salvaguardar dos cosas, pero creo que más una, que es respetar la decisión de las partes, su cláusula arbitral. Porque al pactar esta cláusula arbitral, se trata de excluir la intervención de los jueces. Poco es la idea, ¿no? Y claro, ¿qué ocurre cuando estas medidas no sirven a su propósito? ¿Y por qué? Porque usualmente estas medidas de emergencia, o las medidas de un tribunal arbitral, carecen de la enforceability que tiene una orden judicial, ¿no? Una orden judicial, si uno la desacata, incluso puede tener una responsabilidad penal de por medio. Y las decisiones judiciales, pues, por ejemplo, la ley de arbitraje lo dice expresamente. Si uno incumple una medida cautelar dictada por un árbitro, hasta ahí, digamos, el tribunal arbitral aguanta su competencia y dice, no, ándate al juez para que lo ejecutes si deseas usar la fuerza pública. Y también, usualmente, los jueces pueden tener competencia frente a terceros, ¿no? Porque el arbitraje es usualmente entre las partes, es entre las partes, mejor dicho. Y muchas veces las medidas cautelares no necesariamente son ejecutadas contra las partes, pueden ser incluso ejecutadas contra terceros, un fideicomiso, por ejemplo. El fideicomiso usualmente no participa en el arbitraje. Y es todo un problema, ¿no? Porque imagínense que yo tengo una medida de emergencia, pero la tengo que ejecutar ante un fideicomiso. El fiduciario, por ejemplo, el que participa en el fideicomiso, tiene muchísimas razones para negarse a ejecutar esta medida de emergencia. Pero creo que la principal es precisamente porque carece de enforceability, ¿no? Y esta medida de emergencia, que también es
Es un problema que tiene una medida cautelar arbitral, de un tribunal arbitral, hace que los usuarios del arbitraje muchas veces vayan al Poder Judicial antes de ir a una medida de emergencia, ¿no? De un árbitro de emergencia, por estos problemas de ejecución. Y es muy curioso porque, digamos, un poco les decía al inicio que las medidas de emergencia ante el dispute board no era un bien sustituto, un sustituto adecuado. Y eso pasa lo mismo con las medidas de emergencia frente a una orden judicial. Parece que estas medidas de emergencia no son un adecuado sustituto de una orden judicial, ¿no? Porque la orden judicial tiene estas características que les indico que tienen más incentivos a la parte que va a ejecutar la decisión, ¿no? El fideicomiso que les pongo. Entonces, creo que es un tema bien importante que en general las cautelares de los árbitros, pero las medidas de emergencia tienen un problema bien importante, ¿no? Sobre su enforceability, ¿no? Y eso pasa, por ejemplo, con entidades financieras o fideicomisos, por ejemplo. Y que eso puede, justamente, va en contra de lo que quiere una medida de emergencia, que es respetar la voluntad de las partes de dirimir todo en el foro arbitral. Este problema, enforceability, hace que las partes vayan al Poder Judicial, tengan más incentivos y el Poder Judicial tengan una medida que sea más ejecutable. Y dos, que como sabemos, estos procedimientos ante el árbitro de emergencia suelen ser caros. O sea, tienen una tasa administrativa diferente a la tasa del procedimiento arbitral. Entonces, claro, es más eficiente, parece, porque es más ejecutable la decisión judicial y dos, es más barato. Entonces, estos problemas suelen hacer a veces en la práctica peruana, por ejemplo, que las medidas de emergencia no sean tan usadas y las partes prefieran ir al foro judicial. Esto es todo que tengo por exponer el día de hoy. Muchísimas gracias por su atención. Y nada, que estos son mis principales apuntes sobre mi exposición el día de hoy. Muchísimas gracias a los organizadores del evento por su amable invitación. Y nada, muchísimas gracias.